Bueno, pois boas noites a todos os asistentes, que este ano son polo menos o doble que o ano pasado. Damos vos a benvida en nome do Concello e da Corporación Municipal de Castro da Ría a este segundo evento tecnolóxico no que nos damos cita aquí na Casa da Cultura de Castro Ribeiras de Lea. Un evento que ten por obxecto que todos aqueles amantes das novas tecnoloxías participen durante todo este fin de semana, además creo que de tempo ininterrompido, dunha serie de obradoiros, dunha serie de probas que teñen que ver co mundo das novas tecnoloxías. E ao mesmo tempo, pois, aqueles amantes dos cacharros antigos tamén poden ver unha pequena exposición que hai arriba, na que incluso hai unha radio dos anos 50 ou 60 e tamén un tocadiscos antigo, entre outros varios elementos e componentes tecnolóxicos. Queremos dar tamén un agradecemento a todos aqueles que participaron para que este evento poida ter lugar, a Deputación, a Fundación TIC, a todas as empresas do Concello desta vila e tamén de fora que participaron directa e indirectamente para poder facer posible esta nova edición, a segunda edición deste evento tecnolóxico. E tamén, por suposto, a estes rapaces da Asociación GIDEP, que é un nombre pouco usual, é unha asociación daqui do Concello de Castro da Rei que se creou hai pouco tempo e, bueno, pois organiza actos propios e ao mesmo tempo tamén colabora cos actos e eventos que organizan outras asociacións. Agradecer, por suposto, tamén aos valuros que están hoxe con nós e que logo pois nos animarán, porque, a decir verdad, pois é toda unha honra que nun concello como o noso poida existir un grupo de gaitas e un grupo musical tan importante como o dos valuros. E, en definitiva, a todos cantos, directa e indirectamente, fan posible esta nova edición. Dito isto, pois nada máis. Esperar que todos aqueles amantes das novas tecnoloxías poidan pasar un fin de semana entretenido. Moitas gracias. Un aplauso fuerte a esta segunda gala evento tecnolóxico Castro de Lea. Un aplauso fuerte. Bueno, yo voy a tratar de conducir esta gala, pero como eu dixen, bueno, podemos facer unha presentación con mago, podemos facer unha presentación con maxia, pero temos un invitado moi especial que vai a ser conductor desta gala. El ven, fixadevos de onde ven de León, e imoslle dar un aplauso moi fuerte, e está por aí, Tomi Aznar, vai aparecer por aquí ou por aquí. Un aplauso fuerte, aí está, moi ben, aí está. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, es un placer inmenso para mí estar en un día tan especial como hoy con todos vosotros, y máxime siendo una gala de humor, porque fíjate, es curioso que con los tiempos que corren, la dichosa crisis, ¿sabéis lo que es la crisis, niños? Se pone cara así, ¿hay alguien que esté en crisis en Castro de...? Sí. Bueno, para que os hagáis una idea, yo antes bajaba la basura a las 9 de la noche más o menos, ahora la subo. Bueno, yo os voy a enseñar lo que hacemos los magos. Aquí está. IKEA. Bien. Decía, yo os voy a enseñar lo que hacemos los magos para solventar un poquitín esto de la crisis. Entonces necesitaría que alguien me preste un billete de 5 euros. ¿5 euritos? Señor alcalde, vamos ahí. Alcalde, Dios mío. Os habéis puesto nerviosos todos. ¿Cómo me pide un billete de 5 euritos? De 5 no tengo. De 5 no tiene, bueno. Ahí estamos. ¿Cómo es su nombre, querida? Mira, mira, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Raúl, ¿de dónde eres, hijo? De Castro Ribeiras. Tienes que aprender mucho, hijo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora, Raúl, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué billete te gustaría que te convirtiese este? 500. ¿David? Sí. No hay billetes de 500, querido, Tomi, no existen. Esto aquí chámase chegar y encher, fíjate. Sí, desde luego. Bueno, hombre, ¿dónde estudias, querido? Bueno, de 500, no existen. ¿Dónde están todos los billetes de 500, David? Pues por ahí estarán perdidos, ¿eh? En bolsas de basura, falsos techos, Marbella, suena la historia. Bueno, en todo caso, quiero que estéis muy atentos. El billete de Raúl, nada en las mangas, nada en las manos, va a ocurrir todo en la punta de mis dedos, ¿eh? Muy atentos, porque luego os enseñaré cómo se hace, ¿eh?
Sí, doblamos una vez más. Llegado a este punto, lo que hago es marcar un poquitín más los dobleces. Ahí está. Seguimos. Cuando vamos a mirar si todo ha ido bien, ahí está, vemos que ha cambiado de momento, yo diría que de color. Sí, parece que sí. Yo diría que ha cambiado de tamaño. Yo diría que ha cambiado de valor. Oye, un billetito de 20 eurines, ¿sí? No está mal, ¿eh? Esto... No, así me gustan los aplausos, escasos pero sinceros, ¿eh? Esto lo hice el otro día en Outeiro y, jo, se hundía. Bueno, pero hay un problema, Tomi. A ver, aquí este rapaz, Raúl, ¿verdad? Sí. Dicho 500 euros, Tomi, 500 euros, que en castellano es 500 euros. Ya, bueno, perdóname, yo me hice el chiste de las bolsas. Bueno, non importa, ímolo solucionar, Raúl, ti tranquilo, que os da terra son da terra, ¿verdad? Bueno, mira, ímolo facer, fíjate, Tomi, 20 euros, aí está, moi claro, na punta dos dedos, 500, ¿verdad? Porque non hai máis cantidad, senón vais dito máis, ¿verdad? Bueno, atención, mirade, 20 euros, si doblo, ahora xa non son 20, son 10, é a mitad, non. Se volvo a doblar, xa é unha cantidad máis pequena, se volvo a doblar, o increíble é que o desdoblar este billete cambia de tamaño, cambia de color e transfórmase nun auténtico billete de 500 euros. Vense pouco, xa o sei, pero aí está. Tome, 500 euros, tome. Gracias. Ahí está, 500 euros. Es que además, no, pero ahora viene lo bueno. Raúl, es a tu nombre, ¿no? Igual que antes, me refiero. Bien, Se allí cambió a cara, Raúl, que precisamente por ser hoy el último viernes de esta semana, tenemos la intención de regalarte el billete, pero solo la intención, Raulito. Oye, no te caiga. Se puso nervioso, no me extraña. Bueno, xa imos aproveitar unha cousa, tede moito cuidado porque hai moitos billetes non de 500, de 50 falsificados, Últimamente pola zona de Lugo operan e hai moitos billetes falsificados. Como fan isto? Dígolo para que estedes atentos. Collen billetes de 500 e tachanlle un cero. Bueno, todo está de moita atención. Bueno, no obstante, ibas a hacer algo más y que este lo guardo. Mira, bueno, ímolo guardar, sí, casi mellor. Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración. Podes ir todas las veces que queiras. Mientras se prepara nuestro grupo que viene ahora, me gustaría hacer algo muy especial, que es una predicción, Por favor. Sí, bueno, vos sabedes que é unha predicción, ¿verdad? ¿O quieres tú? Bueno. Espérate, que acaba de hacerse el sorteo. Sí, Raúl está nervioso. Estabas ya nerviosito, Ahora sí, un toma. Para Raúl, Raulillo. claro, que aposta cartas, ahí está. Anda, tengo dos. Bueno, mira, eu teño aquí unha predicción, Tomi. Pues habla tú. Unha predicción, e aparte, nun festival sempre pensei que a magia e a música tradicional que temos no noso país nunca debería faltar en galas como isto. Imos a facer unha maxia e ahora sí prestade atención porque imos a dar paso a siguiente os valuros cunha peza que nos trae, con varias pezas, pero antes temos unha predicción. Por exemplo, vamos a ver, temos ali unha señora, como se chama? Sí, Manuela. Ya sabía tu nombre, pero no te quería impresionar, Manuela. A Manuela así dicindo, bueno, Manuela, eu teño aquí unha predicción. Sabes o que é unha predicción, Manuela? Mais ou menos. Bueno, Manuela vai se poñer de pé, vai a subir ao escenario e vai nos explicar a todos o que é unha predicción. Entonces, Manuela... No, bueno, non fai falta. Bueno, Manuela, eu teño aquí escrita unha palabra. Hai un mogollón de palabras, miles e miles de palabras. Manuela, con total, absoluta sinceridade, é a primeira vez que nos vemos, verdad? Non estamos compinchados, tal. Sabrías decirme, déixeme comprobar, sí, sabrías decirme que palabra está escrita aquí nesta predicción, sí ou non? No. Bueno, entonces Manuela xa sabía que iba a vir e está preparada, Manuela, No. Manuela, é unha predicción, isto é unha predicción, Impresionante. Ahí está. Es por envidia, Yo quiero intentarlo también. A mí me gustaría, por ejemplo, el caballero de bigote de ahí atrás. Ay, perdón, señora. No, bien, por aquí. Es que con el... ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre? Sí. Teresa, me encanta. Se llama igual que mi hermana Marta. Teresa. Bueno, Teresa, yo aquí tengo una fotografía de un personaje famosísimo. Una fotografía. Entonces me gustaría que pensase en ese personaje que conocemos todos. Lo que usted quiera. Fíjese, estoy limitándole la elección a millones de personajes. No lo sé, lo que prefiera. Pues, un deportista, un actor, una actriz, un político, si lo prefiere. Lo que usted quiera, con fuerza. Manuela, ¿me dijo su nombre? No, Teresa. Teresa, bien. Yo sí me acordaba, quería saber si usted también se acordaba, Teresa. Bien, adelante, piense con fuerza en ese personaje. Aquí está la foto, adelante. ¿Lo tiene, Teresa? ¿Tiene ya el personaje? ¿Pensó ya en el personaje? Si estás ahí, manifiéstate. ¿En quién había pensado? Por primera vez en voz altísima, en voz muy alta. ¿En quién pensó, Teresa? Vamos, cariño.
quería pasar las Navidades en casa, corazón. ¿En qué personaje pensó, Teresa? Se ha quedado bloqueada, son los nervios del directo. Pero aquí hai moita edición. En voz alta. Un personaje No, famoso. Un personaje famoso, el que usted quiera. ¿Perdón? Sí, un Sí, personaje el que usted quiera. con nombre e apellidos ou sin apellidos. O que ti... O mago, fíjate, famoso, Que mago? Fíjate. Eu. Un personaje famoso, mira, pode ser do corazón, que salga no Sálvame, Salsa Rosa, o que ti queiras. Un personaje o que ti queiras, famoso. Pode ser Pantoja, pode ser o fillo, pode ser un cantante. A Pantoja. Bueno, increíble. Teresa, yo no sabía, no podía saber que vendría hoy aquí Teresa, no nos conocemos de hecho, mucho menos iba a imaginarme que iba a decir Isabel Pantoja. Dije que tenía alguien famosísimo, vas a flipar, Teresita Reina, Isabel Pantoja. Con 2 añitos, Reina, pero te costó trabajo, decidirte. Pero bueno, aquí pasa un problema. Si alguien dijera, por ejemplo, Michael Jackson o alguien así... No pasaba nada, Michael Jackson, veníamos preparados, oye. Claro que sí, el aplauso para Teresa, que lo ha puesto facilísimo. ¿Puedes superar eso? No, ímolo deixar. De todas formas, esto que veis a continuación, ni máis ni menos para dar a entrada, ahora sí, a un grupo, como decía o alcalde, un grupo que ten moita bagaxe detrás deles, é un grupo moi importante e vanos tocar un conxunto de pezas e imos recibir cun aplauso moi fuerte aos Baluros de Castro de Rei. Que ¡Fuerte el aplauso! Bueno, boas noites a todos. En primeiro lugar, como representante da Asociación Cultural Os Baluros de Castro de Rei, quero dar as gracias pois, a xente que fixo posible este segundo evento tecnolóxico. E hoxe os Baluros
pois tiñamos que estar aquí, éramos necesarios. Vou vos contar por qué. Como todos sabedes, eses primeiros pobladores valuros, pois sabedes que eran medio magos. Entonces, pois un poquinho en representación deles, pois nosotros vamos facer tamén un poquinho de maxia. Que tipo de maxia? Pois nosotros a maxia que mellor dominamos é a música, que mellor maxia para chegar ás personas, que é esa música. Entonces, esperamos que vos guste, é un placer para nosotros colaborar con este evento, e nada, a continuación vou vos a presentar uns pequenos magos que temos por aí nosotros, que é o noso grupo de baile infantil, e vainos bailar a Noñeira de Lugo. Esperamos que vos guste.
Bueno, pois nada, ahora vámonos tomar un pequeno descanso, creo que a continuación vai haber outra pequena representación tamén, e vámonos facer pois con un grupo moi especial, que é o noso grupo de peques, que nos vai cantar unha canción que se creo que se chama O Garotiño. Esperamos que vos guste. Castro de Rei, aí está. Aí está, bueno. Decíame Tomi que ímos a facer unha pequena proba entre os dous de xente que ten máis puntería dentro da sala. Decíame Tomi, necesito unha persona que teña moita puntería, entón necesitamos un poquinho de luz de sala e vou escoller a alguén que teña moi boa puntería. Un poquinho de luz de sala, a ver esas caras, a ver, imos poñer por aquí, a ver, alguén que teña puntería, que teña moita puntería, que teña moita puntería, por exemplo, hai moita tensión por aquí, bueno, entonces, vamos a meter por aquí, todo correcto, todo fantástico, como te chamas? Pepe. Bueno, temos aquí a Pepe, xa sabíamos que iba a vir Pepe. Pepe, sabes como lle dice, xa que está Pepe, imos a decir, como lle dice Pepe a Pepa que lle poña pan ao seu fillo Pepín, sabes como lle dice? Pepa para Pepín pon pan, Bueno, Pepe, queres vir con nós e miramos o grado de puntería que tes? Moi boa, mala. Bueno, un aplauso para Pepe e imos ver a puntería que ten Pepe. Vente por aquí, Pepe.
Este por aquí. Pepe. Bueno, Pepe, imos subindo aí pola escaleira casi mellor, Bueno, entonces... Bueno, en toda actuación de magia que se precie siempre tiene que haber un juego con cartas y vamos a aprovechar al gran Pepe, un hombre valiente. Ahí está, es un hombre que por amor lo hizo todo. Ahí lo tenéis. Pepe, encantado. Ahí está, fantástico. Yo soy Pepe, Tommy. Venga, ahora sí, aplauso, imos... Bueno. Decía aquí que temos, aquí temos o especial, un juego con cartas es una baraja francesa, os sorprenderá el tamaño, la compré en Bilbao, en fin, quiero decir, todas diferentes, Pepe echa un ojín ahí, pero una cosina, hombre, una pregunta. Tú te ame. Bueno, Pepe, mira lo que perdona, es. dime. Simpático el tío. Pepe, me puede llamar Don David, Vale, es otro estilo. Sí. En determinados foros más serios no te llaman José. Sí. Es que soy simpático. Macho. Vamos allá, vamos a mezclar un poquitín con esa habilidad que nos caracteriza a los magos. El problema de esta baraja, ahí estamos. Un poco grande. Mucho. Esa es la habilidad. Bueno, hay magos, yo he visto a magos que son capaces de extenderla en el brazo y atraparla en el brazo. Y eso ya no me atrevo. Lo que sí es importantísimo que estén perfectamente mezcladas. José, aproximadamente por la mitad vamos a elegir un naipe, Da un corte más o menos por la mitad. Este José. Ahí lo tenemos, esta es la gente que queremos en la noche del humor. Venga, Pepín, ahí está. Bueno, un hombre muy equilibrado. Y lo que sí quiero es que saques el naipe por donde has cortado, pero yo me voy a dar la vuelta. Sí, sácalo sin miedo. Si no lo conoces, lo cambiamos. Ni David y yo lo vamos a mirar. El resto del mundo, los 500 y pico que estamos aquí, recordadla, muchísimo silencio. ¿La habéis visto? ¿Seguro? Muy bien. Memorízala, Pepe, y aproximadamente por la mitad vas a meter tu carta. ¡Qué desconfiado eres, jodido! Bueno, una última ojeada, y vamos a mezclar. Vamos allá. Ya está. No, Pepín. Bueno, ¿en qué va a consistir? Explícales. Bueno, o que imos a facer é que agora estáse mezclando a baralla e atención, aquí temos algo moi importante para Pepe. Pepe, vas a meter a mão e sacas o que hai dentro, veña, sin mirar, ¡Cuidado, Pepe! Entonces, bueno, aquí temos Pepe, dicen que... No, esto es muy en serio. Permíteme, es que esto lo digo sobre todo por los niños. Aquí tenemos guardado lo que es el invento más nefasto, esto lo digo muy en serio, del ser humano. Lo que ocurre es que los magos lo hemos, en fin, pulido, míralo, pasan todas, para utilizarlo en nuestro fin, que es el hacer magia, el ilusionar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ni más ni menos que... Ahí está. ¿Qué es esto? Pepe, ¿qué es esto? Un pistolín. No es un pistolín, Pepe, es un revólver. Pero Quiero, ver si funciona, pero cuidado, voy a disparar a ver dónde apuntas, hacia arriba, hacia el techo. Apunta, mira, Lo que voy a hacer... casi mellor hacia esa zona de ahí. Mejor hacia esa zona, lo que voy a hacer es percutarlo primero. Los niños, si os vais a asustar, os tapáis los oídos. Se percuta, ahí está. Non apuntes para o cal, apunta para arriba, que sí. Fijaros, Ahí va. Bueno, ya sabía. Mira que dijiste, y mira que dijiste. Bueno. Gracias. Pero ahora el que se tiene que lucir es Pepe. Pepe, vamos a separarnos un poquitín para que lo vean en qué va a consistir. Te lo voy a colocar un poquitín ad hoc. Eso es latín. Quiero hacer una notación muy pequeñita. Mi nombre es Tommy Aznar, me presentó antes mi compañero y amigo David Méndez, pero que dijo que venía de León, y es cierto, yo soy leonés, pero debo decir que la mitad de mi sangre es gallega, mi padre era de Orense. Si no hablo en gallego es porque tengo que pensarlo, pero vamos, lo hablo muy despacito y lo entiendo perfectamente. Eso, bueno, a verdade de todo está esto... mal que lo diga, Eso está ben, a verdade de todo esto... No. Dicíamos Graciñas. que necesitábamos un presentador e querían o mellor presentador disponible, non é o mellor, pero máis disponible. Bueno, eso é verdad. Veña. Pepín, ¿en qué va a consistir el efecto? Vamos a ver, te vas a colocar más o menos aquí, que no quitemos la vista a nadie, y vas a disparar más o menos hacia el centro, hacia la mitad del paquete. ¿Qué ocurrirá? Del paquete de cartas. ¿Qué ocurrirá? La bala atravesará absolutamente todas las cartas, menos una. Teresa, vas a alucinar, querida. Te la percutaré y contaré hasta 3, no te pongas nervioso, tómate tu tiempo, nunca apuntes a nadie, siempre, no importa si no es en el centro, ¿de acuerdo? Okay. Te la percuto porque está muy dura. Contaré hasta 3, Pepín.
Apunta, tómate... Pepín, Tómate tiempo, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Una, Cuidado que están os baluros, dos, teñen que volver a salir. tres. Doy. Pepe, Pepe, pero que fixeches aquí? No, claro, Pepe. Esto, sí... Mira bueno, que me lo Pepe, dijiste, David, dijiste, Pepe, ese tapete no acaba la noche. Xa, no, xa. No, claro, al final... Xa che dixen, Tommy, que viña Pepe. Pepe, vamos a intentarlo otra vez. Claro, No sí. importa, tómate tu tiempo, Pepín. Vamos a percutarla. Contaré hasta 3, concéntrate. Hasta 3, Yo Pepe. digo, che, Pepe, hacia Baraxe apunta, un poquinho máis Una. hacia a dereita, aí está, moi ben, Pepe. Ahí está. Ahora sí. 2, 3. Ai. Pepe. Mira que me lo dijiste, David. Ese jarrón no acaba la noche. No, hay una cosa, perdona un momentín. Esto me da miedo, la última vez me disparé en el pie. Las armas, esto si hay alguien militar, algún guardia civil, algo de esto, lo saben que es cierto. Mientras más corto es el caño que llaman también, más difícil es. Entonces, Pepito... Estamos preparados, porque sabíamos que viña Pepe. Esto es una réplica, Pepín. Apunta ben, Mira que nos lo habían dicho, tener cuidado, que va Pepe y la prepara siempre. Esto es una réplica de un Colt, lo habréis visto en las películas del oeste, ¿sí o no? ¿Os gustan? Ya no hay películas del oeste casi, ¿verdad? Pepín, contaré hasta 3, esta me falta percutar la voz mucho más blanda. Concéntrate, no importa, insisto. A ver, Pepe, Apunta ahí, 1, 2, 3. Ai, pero... Mira que lo dijiste, David. Pepe, mira que... No, Pepe, no, aí mos ben, Bueno, mete aí. No importa, Pepe, espera. Pepe. Pepe. Esto... Sí. Pepe. Eso que che dicía eu, Pepe, mira, así é máis fácil. Ahí está. En fin, Ahora xa Pepín, a cousa cambia, claro. así Pepe se los decía que ponían. non era de caza, era de Diana, decía. Bueno. En fin, Veña, Pepe, apunta aí. A ver. se me ha olvidado avisar a la gente de atrás, de backstage. Bueno, sí, creo que están todos cuerpo a tierra, Pepín. A ver. Estás disfrutando, jodido, míralo. Vamos a ver, te la percutaré una vez más, contaré hasta 3, A ver, Pepín, 1, A ver que pasa. 2, 3. Dios, bueno. Pepe Ahí tiene está. una mano que es de Ahí verdad. está, 3 de trébol, oye, Pepe, non está mal. Fíjate, Ahí está. yo inocentemente me cargué el pollo, pero es que Pepe se ha cargado el florero, se ha cargado la mesa. Pero la única carta, fijaros, que ha quedado en la mesa Dirixida es libremente por Pepe o 3 de trébol. el 3 de trébol, tu carta. Non que? No. Que? Que non é. Como que Que non é que? A ver, pero vamos a ver, Pepe, ti chegas aquí a ver o evento, montamos todo este evento aquí, non apuntas e o 3 de trébol, como non vais ao 3 de trébol? ¿A ti qué te manda la competencia, hijo? Bueno, Non, o 3, non? Podía ser? Bueno, le damos el aplauso igual. Muchísimas gracias. aplauso, Unas veces, muchas gracias, Pepe, eres un tío simpático. Gracias. bueno, Fuerte. Pepe, esto no lo arreglas ni tú, David. Bueno, a mí me ocurre unha idea. Unha é chamar a Pepe. No, podemos solucionar. A ver, vamos a ver, Pepe. Ímolo solucionar. quieres? Se pode se cargar ou non se pode Ah, cargar? sí. Vale, ímolo solucionar, xa que estamos en magia. Bueno, Ay, madre, yo me pongo detrás de ti. a ver, poñedevos. Agora- Pepe, como queres solucionarlo? Con magia ou sin magia? Con magia, que aí subimos, ver, Atención, a ver, aí vai. Que bonito. Unha, dúas, sí, 2 de trébol, non? Yes. Aí, 2 de trébol. Oye, por increíble que parezca el 2 de trébol, ahora sí, ahora la aplaudo. Ahora aí está, bueno. Imos de dar aplauso fuerte a Pepe, que ten boa puntería, aí está. Pepe, para que te ponga aí un tiño, aí, bueno, cuidadinho. El gran Pepe. Gran Pepe, ahí está, Pepe. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, y ahora, despois deste rato, damos paso a unha escola moi especial, Escola Municipal de Teatro de Castro de Rei. Eles decíanos, contábanos, que van nos facer o que se chama unha micropeza, que é máis pequeno que unha peza. Entonces, este micropeza chamase Game Over e damos un aplauso moi fuerte á Escola Municipal de Teatro de Castro de Rei. Fuerte el aplauso, vamos.
Nótase que é a primeira vez cando intentas disimular que non é. Eu tamén... A ver, eu nunca antes... Tampouco... Joder, tamén é a miña primeira vez, ó. Que paradoxa máis terrible, verdad? Paradoxa. Non é o mismo para min que para ti que para Toxa. Temos que estar tranquilos, estamos con horario un tipo elegante, un que sabe, ese es que nunca se mancha. Despexado? Si, hoxe estáse ben. Onta a noite... Despexado, que non hai novos na costa, Xa o pillei, joder, xa o pillei. Agora sí que sí, falei coa xefa. Cando? Irá a buscar o maletín. Onde? En 5 minutos. Ai, Dios. Mira, Darwin, vouche meter un guantazo de dereita que se vai entrar no teu careto como unha primavera, pola vía do cloroformo. E ti, Darwin, penso que un dos meus zapatos está a pico de perderse no teu cu. A xefa vai vir. Lady Bumbo. Non suya, resplandece. Unha muller que abofetea pero sin manos. E non respira, rouba o ar. Que terrible combinación. Armados tantos centros y desatracar, traer los gatos, sabe cómo gastarlos. Quiero vivir, rapaces, o traballar para mí. Guapita no peto ides disfrutar, coller un barquiño ir a navegar, espabilando. Ela quere ser da alta sociedade. Aquel televisión, de ver del Corte Inglés. Eu recordo perfectamente a primeira vez que os meus ollos contemplaron esa muller. Era unha noite fría e chuviosa. Bueno, non chovía exactamente, máis ben era chirimiri dese orballo. Bueno, xa... Lady Bum saiu do seu camarín. Eu estaba aquí, neste mesmo sitio, bebendo como se non houvese. Se te deixara de beber tanto ou te emborracharas de unha vez. Señorita Bum, permítame que a convide. Que lle apetece? O aire. Damos un paseo. Claro, claro. Se vai así unha noite fría e chuviosa, non chove. E máis ben... Saraiva desa. Bueno. E non levas a ver. Lévate. Pero que carallo dice? Se aquela noite non facía frío, que facía un calor da hostia. Ainda recordo que entramos naquel bar e estaba a soar. Cando un espectador está atento ao espectáculo que se lle ofrece non fai falta artellar palabra. Bueno, mira, despois da lavativa pregunteille, e ti como te chamas? Ela díxome, Bum, Bum, Lady Bum, Bum. Esa noite cheiraba o ambiente a sintecida. Así te queo. Sintecida do mosquito. Insecticida, Castor!
Eu ben sabía que a Lady Bombón estaba liada co pequinés, un tío de Piquín, da ribeira de Piquín. E aproveitei o momento mentras ela pintaba os labios frente ao espello que falaba. Quero tomar unha copa que teña a cor dos meus ollos. Eres unha muller das que deixo de falar. Vaya, tamén os mentirosos din a verdade, unha vez. Oye, sigues co mismo tío? Todos son o mesmo tipo. Calquera entende eso. Se non és o primeiro, se o mellor. Se non és o mellor, se o primeiro. Xa sabes, a vida é longa, pero corta. Oíste? Deu un tan talantán que case me mata. Agora teño as cousas aquí, feitas. Contamelo. Eu estou sucio, nervioso. Perdiche os cartos ou que? Perdí a carteira con Bueno, non te 45 euros. preocupes, que isto está todo pagado. Os cartos son para gastalos, coño. Como foi o negocio? Home, a dúbida ofende, señora. E non ofende que quere, se non que pode. Rubia que madruga, a miña verga... Cala, deixademos de mamonadas. Donde está o maletín? Aquí! Cala, sírveme un trago. Un furgón blindado é unha boa recompensa sustanciosa. Mañá pola mañá entregaremos o acordado xunta a bella fábrica de chorizo do Saco. E agora xa sabedes o que tedes que facer. Calar a boca. Calados como a putas. Esta boca non é miña. Chitón, chitón. Eu de roubo, que roubo. Eu de solo sei nada. Furgóns blindados, sempre coa mesma película. Operación Daremos, seguro que chaman así. Donde está o maletín? Estes son os meus rapaces. E agora xa sabedes que facer, o que tedes que facer. Bulide, vémonos mañá. Na bella fama. ¡Alto, policía! ¡Estáis rodeados! Salid armados en alto e sin facer movimentos extraños. Somos 101, comigo 104. Ben, que carallo facemos ahora? A deixe do carne, vámonos! Que lo de Miguel nos vale. Que caiga suerte! Caiga suerte. Que nai! ¡A la derecha salimos corriendo! ¡Una, dos, tres! Se tuverades a oportunidad de roubar 2 millóns de euros, que faríades? El baile del sazón, un baile de maravilla. El baile del sazón, un baile de maravilla. Venía la cintura, Bueno, ahí está, un aplauso fuerte. De Teatro de Castro de Rei, con microefecto. Bueno, imos a teletransportarnos ao pasado e fixados porque acórdome que durante moitos anos que gustaba a magia eu leía moito dos espectáculos que había no pasado e nos siglos pasados un dos efectos máis fortes que facía un mago nun escenario era o que se chama hoxe un medio, presentábase cun medio nun escenario e este medium, a través dunhas invocacións que facía o mago, podía adivinar obxetos. Moitas veces especulábase como se podía facer este tipo de magia. Moita xente pensou durante moitos anos que había algún sistema, algunha clave de transmisión oral onde o mago ao medium transmitíalle o obxeto.
nada máis lexos da realidade, hoxe imos a facer unha proba e imos dar un aplauso moi fuerte a un medium, algo así famoso na súa terra, ven de Rusia e chámase Antonov. Imos dar un aplauso que está por aí. Con todos vos, Antonov, o medium. O medium, bueno, o medium que non está no medium. Antonov, estás por aí? Bueno, estáse preparando, porque dicen que estos dos mediums ten unha cierta concentración, e a verdad que concentrarse con música tradicional gallega é moi complicado. Bueno, moi importante, aí está, Antonov, con todos vos, aí está. Moi ben. Bueno, temos... Ai, vai, que no, tranquilo. Se me ha notado. No, non te conoce, entón. Voy a por la venda. Sí, moi ben. O primeiro que imos a facer é vendarlle os ollos. Desta maneira, este medium en ningún momento vai a ver o que ocorre na sala. Entonces, imos lle dar un poquinho de luz de sala porque temos unha baraxa de cartas e, mentre o medium se prepara, imos a escoller a alguén do público. Non fai falta que salga naide, simplemente imos escoller un poquinho máis de luz, que se vexan as caras de emoción. Entonces, bueno, temos aquí unha baraxa, moitos de vos antes vichedes unha baraxa un pouco grande, esta é unha baraxa pequena, e, mentras tanto, vou dicir que hai varias formas de mezclar unha baraxa. E aí esta, bueno, Tomi facía unha mezcla un pouco rara, pero temos esta, mirade, temos esta mezcla, que esta é a mezcla normal, tradicional, onde a xente nun bar ou en calquer sitio mezcla, máis ou menos esta, mezcla normal, tradicional. Depois está a mezcla americana, que como facía Tomi, bueno, en este caso Antonov, que esta é americana, mirade, exactamente isto que está por aí, isto é americana. Hai variacións, esta é americana normal, esta do norte e a do sur. Bueno, e depois hai unha mezcla que é unha mezcla moi espectacular, que é a mezcla gallega. Cando un mago sale fora de Galicia e fai este tipo de mezclas nun teatro, nun auditorio, a xente ponse de pé e dice, non puede ser. Sí, para todos vos, a mezcla máis espectacular que podades ver nas vosas vidas, a mezcla gallega. Aló vai, pode salir ou pode non salir. Creo que teño altura, vai, a mezcla gallega. Aí está, a mezcla gallega, aí tedes, bueno, aí está, é unha mezcla, bueno, moi importante, imos a escoller unha carta, calquera, Antonov, estás preparado? Todo correcto? Sí? Vamos a ver, entonces, Antonov, imos a facerlle unha pequena proba. Antonov, quero que señales, non sei se conoces esta baralla, pero quero que señales unha carta. La que máis me llame la atención. A que máis te chame a atención. Esa chama a atención, vale. Esto sería moi fácil adiviñar esta carta, pero que quero que seña alguén do público. Por ejemplo, a ver, non fai falta que se levante naide, voume meter un poquinho. A ver, temos por aquí a dúas rapazas, non fai falta. Como te chamas? Noelia e Kelly, Noelia e Kelly, moi ben, entonces, Noelia e Kelly, eu vou mezclar un pouco as cartas e vos mandádesme decir para alto stop e ides coller esa carta, vale? Que naide a vexa, moi importante que o noso medium, moi especial esta tarde e noite, que non vexa a carta, entonces, atención, todos, moi atentos, todo o mundo que esteña moi atento aquí, Noelia ou Kelly, queredes poñervos de acordo, unha das dúas? Tú, dice, tú, Kelly, veña. Kelly, bueno, mira, venga, Kelly, onde ti me digas, xogar cartas, moi importante mezclalas, para que non me tal. Si, por exemplo, Kelly me manda parar aí, a carta elixida é de abaixo, porque se é de arriba, podo mandar a transmisión e é fácil, verdad? Bueno, venga, Kelly, onde ti me digas, voume poñer por aquí para que nosa amiga Teresa tamén poida ver, bueno, vamos a ver, veña. Un poquinho máis rápido, Kelly, bueno, rápido, veña, vai, un poquinho máis. Más rápido, Kelly, más rápido, veña, vai. Aún non he tirado, que digo, tranquila, hai gente que tamén. Veña, Kelly, unha máis, unha menos arriba, veña, onde ti me digas, alto, stop, forte, que se escoite. Aí, unha máis, unha menos. Bien, moi importante, non levo nada, non toco nada, quero que collas a carta, non movo ningún dedo, Veña, colla a carta e quero que a mires e te concentres nela, vale? Sí? Queres cambiar ou gustaches a carta? Conócela. Dice, tú. Bueno, quero que gardes esa carta, ¿vale? Moi importante. A partir de ahora, vou subir arriba ao escenario, por arte de magia. Ahí está, bueno.
Entonces, imoslle poñer o noso medium. ¿Me puedo quitar la nariz? No, non te puedo quitar la nariz. Séntate por aí, por onde ti vexas, e imoslle impedir porque... está fantástico, Bueno. E agora, pídevos que na sala a xente que teña obxetos nos bolsillos que teña mau tanto como chaves ou algún tipo de obxeto o que tedes nos bolsos, porque a partir de ahora Antonov, ben isto, Antonov vai adiviñar calquer obxeto que temos na sala. Veña, vades metendo a mão nos bolsillos e de preparando porque aí vou baixar a sala e o noso medium, a ver se non che collo pelo, tranquilo, aí está, máis ou menos, aí está, bueno, todo correcto, imos a facer a prova de que non ve. Fantástico. Atención, vai. Preparado medium? Sí. Fantástico, entonces voy a meterme por aquí y ahí está, que non cae. Está fantástico. Bueno, fantástico, temos na sala e, a ver, alguén que meta na mão nos bolsillos. Tede preparado obxetos, non pasa nada, que non nos levamos, pues devolvémolos. Non fai falta que veñan ao escenario, ningún tipo. Antonov, preparado? ¿Sí? Adelante. Muy ben. Vou meter por aquí e aquí temos a unha señora que ten unha chaqueta, levante un momentiño así, ten unha chaqueta. Antonov, concéntrate. De que color ten a chaqueta desta espectadora? A verde, que color ten? Verde. Como? Verde. Verde. Bueno, vai ben. Quere dicir que vai ben, a cosa vai ben. Bueno, moi ben, aquí temos, veña, un obxeto, que saque un obxeto, veña, que alguén saque un obxeto, veña, alguén que meta... Bueno, aquí temos a un caballero, bueno, ahora mismo estou tocando unha cabeza, a ver, vamos a ver. Cantos pelos ten este rapaz na cabeza? 376.414. Muy bien, cuéntelos, señora, cuéntelos aí, a ver. Bueno, a ver, veña, un obxeto por aí, veña, un obxeto, alguén máis por aí que teña un obxeto. Bueno, aí temos, aí, fantástico, temos a un rapaz. Como te chamas? Como? Raúl, moi ben, Raúl. Raúl ten, Antonov, un obxeto nas maus. Ya ves que objeto fácil puede ser, Antonov. Unas llaves. Unas llaves, Raúl está flipando, Bueno, aí está. A ver, temos por aquí, a ver, máis obxetos, veña, que metede, a ver, que temos por aquí, ven un obxeto, veña, rápido, aquí está abrindo un oso. Mira, aquí temos, como te chamas? Yolanda, temos aquí un obxeto que ten Yolanda. Antonov, temos un obxeto, que, por certo, ten pouca cobertura. Que obxeto é? Un teléfono móvil. Moi bien, fantástico. Antonov, podelo dicir en outro idioma, temos público estranxeiro? Un celular, papito. Moi bien, fantástico, aí tele, bueno. Non está mal. A ver, temos por aquí máis obxetos. Como te chamas? Alejandro, mira, temos aquí un obxeto que estou tocando, obxeto dun espectador de Alejandro. Que obxeto é? Que, por certo, está adiantado 5 minutos. Que obxeto é? Un reloj. De pared ou de pulsera? De pulsera. Moi bien, oye, non está mal. Veña, moi rápido. Aquí tengo un aplauso, claro, cuando no. Oye, non está mal. Aí está. Bueno, ya vamos muy rápido. Y ahora vamos pedir, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a una rapaza, ¿cómo te llamas? Fina, moi fina, bueno, fantástico, Fina. Fina, vouche pedir unha cousa, vas a pensar un número entre 1 e o 10, e vas a levantar tantos dedos como un número pensado, vale? Entonces, tómate o teu tiempo. Antes de eso, Antonov, esta señorita Fina, vai a pensar un número. Entonces, Fina, levanta os dedos da mão ou das dúas maus. Moi ben, fantástico, vale. Antonov, mantén os dedos. Antonov, vas a dar tantas palmadas como un número pensado por Fina. Veña. 1, 2 y 3. Muy bien, oye, fantástico, no está mal. Bueno, y ahora aquí tenemos a Pepe y a Olga. ¿Cómo ten Olga a Pepe? ¿Perdón? Nada, no se entera. Bueno, no me importa. Vamos a hacer ahora mismo, Pepe, mira, vas a levantar unha mão, aí está. Ahora mismo, Pepe, ten levantada unha mão. Levanta. Pepe, bueno, ahí está, levanta unha mão. Antonov, concéntrate. ¿Qué mão ten levantada Pepe en este momento? La izquierda. Concéntrate. La derecha. Muy bien, oye, que no está mal. Bueno, Antonov, y ahora ímonos a meter por aquí, bueno, xa un último, aquí temos a unha rapaza, de que color ten o pantalón de luto esta rapaza? Negro. No, moi ben, oye, fantástico, non está mal. E agora, temos aquí unha camisa, Tommy, deste rapaz, como esta camisa? Espantosa. No, hombre, como vai ser espantosa, hombre,
bueno. ¿Cómo te chamas? José, moi ben, José. Bueno, o que sí, isto todo é unha pequena broma, ahora sí temos unha parte moi especial, Antonov. Ao principio, unha rapaza que se chamaba Kelly non só non fala, sino que é ventrílocua, sino que proxecta por ali a voz. E dice, Kelly. Estou alucinado, Bueno, Kelly, estás por aí, verdad? Moi ben, tes unha carta? Deixame un segundo a túa carta, quero que todo o mundo poida ver esta carta. Esta é a carta, non quero que a vexa o medium, aí está. Esta é a carta elegida por Kelly, todo o mundo pode vela, os de arriba tamén, os de aquí abaixo, alcalde, todos podes ver a carta. Aí está, Antonov, por primeira vez, que carta libremente de 52 cartas, picas roxas, negras, picas, corazones, trevos e diamantes, cartas roxas e cartas negras, que carta escolleu Kelly? Isto é tenso, Me llega una carta negra. Coño, dame pistas. Bueno, El 7 de picas. Tommy, perdón. Antonov, concéntrate, Antonov. ¿No? No. Es roja. Complicado, son 52 intentos, Roja. Muy bien, va bien. 4 de diamantes. Concéntrate. Coño. Es que es la culpa de la nariz, que se me está clavando, no me puedo concentrar. Concéntrate, Antonov, concéntrate. 9 de trébol. Casi, Antonov, concéntrate. ¿Es una figura? Sí. J de diamantes. No. No sé qué decirte, Antonov, íbamos bien, pero esto va mal. Das. Me rindo. Te rindes. Bueno. Oye, no está mal. Ahí está. Bueno, Antonov. Gracias. Ahí está, Antonov. Bueno. Decir una cosa, en realidad no soy Antonov, soy Tommy. Y esto sí lo digo muy en serio y lo digo por David precisamente porque para hacer este tipo de ejercicios hace falta dos cualidades. La primera es tener audacia y David es audaz. Y la segunda es tener inteligencia y David es audaz. Bien. Bueno. Ahora sí, ¿ya están preparados? Bueno, imos a dar o siguiente paso. Viñan desde o principio e eles conocedemos de sobra. Interpretou uns 3, 4, 5 pezas e van a continuar. Eles queren facer pezas, animar isto e, como dixen, é moi importante a nosa música, a nosa tradición. Os Baluros de Castro de Rei e estas son as pezas para vos. Un aplauso moi forte para eles. Aí está.
Bueno, ahora, pues nada, esperamos que vos gustara un pouquiño todo o que fixamos aquí e colaborar un pouquiño con todo este espectáculo. Vale, que teñades todos boas noites e esperamos que vos gustaran os valores. Gracias. Bueno, pues aquí están. Se vos gustaron, pois un aplauso. Tomi, todo, eu digo, se non sabes, todo o que empeza ten un final, sabes? No, hay además un axioma que es incuestionable, dice que una retirada a tiempo es una victoria, cosa que todos nosotros cumplimos con singular habilidad. Bueno, ¿Cómo hablo, tío? Moi estudiado, moi estudiado. Bueno, a verdad, mira, a mellor forma de rematar unha gala onde se mestura a música tradicional, a maxia, as micropezas de teatro, el humor, el amor, todo eso, verdad? Hai unha cosa que nunca pode faltar, a facer a maxia entre todos. E como se consigue facer maxia entre todos, Tomi? Colaborando con los que están arriba. Todos e cada un de vos ides tardar en olvidar isto se facedes o mismo que facemos nós. Quero que a vosa mau dereita poñádela mirando hacia nós. Podemos poñer un poquinho de luz de sala e imos ver as fantásticas maus como están todas. Aí está, fantástico, moi ben, moi ben. Todos. Todos. A mau izquierda, de moi importante todos, a mau izquierda. Que miren hacia nós, moi ben, moi ben. Levantamos un poquinho máis. Los de los asientos baratos también. Sí, las filas baratas, sí. Ahora baixamos un pouco, subimos, baixamos, subimos. No, Tomi, non fai falta, mira, que xente máis boa, colaboradora. No. Vamos poñer así, prestadelle moita atención, vai ocurrir unha vez. As maus así, os pulgares, que son estos de aquí. Los gorditos. Aos nenos. Poñemos os dedos así para baixo e ahora a mão dereita pasa por encima da mão izquierda, enganchamos os dedos e non soltamos. Pechamos a mão e non soltamos. As maus un poquinho máis para arriba sin soltar. E ahora facemos así. 1, 2, 3 para arriba. Que non se dá, non? Se dá, ¿Qué pasó? Difícil. Poñemos así as maus. E ahora sí. Venga. Difícil, difícil. Bien. Bueno. Esta gala é moi importante para min e para todos nós
porque o grupo Gidet o ano pasado facía a primeira gala, confiaba en introducir a magia nas novas tecnoloxías. Este ano temos música, micropezas teatrais, é moi importante. Tamén damos as gracias ao Concello de Castro de Rei por colaborar neste proxecto, claro que sí. Moi importante, mañá ás 10:30 temos unha gala de maxia, un festival, chamamos o primeiro Festival Máxico da Terra Chá, onde Tommy Aznar vai nos facer cun número que ven desde, bueno, de moitos anos facendo, está hoxe en día traballando con ese número por moitos lados, e é un privilexio personalmente para mí, porque é un amigo, telo aquí. Entonces, pido un aplauso. El privilegio mío por estar aquí, por traerme aquí. Entonces, vou pedir un aplauso moi fuerte para este mago importante que está aquí, Tommy Aznar. Todas as galas é moi importante os artistas, pero máis importante é a xente que fai posible que se nos vexa e se nos escoite. Vou pedir un aplauso moi fuerte á xente que estuvo desde o principio e está por aí arriba, non nos vedes, pero aí están. O Grupo Lenti que está por aí, e concretamente Mario, Javichu, Pablo, están todos por aí arriba. Un aplauso fuerte para eles que están por aí arriba. E ahora sí, ímonos despedir, imos poñer fin a esta gala, imos dar fin a unha persona, a un grupo importante que acabades de ver. Con todos vos, os Valuros de Castro de Rei, aí está. Fuerte el aplauso. Ahí está, aplauso fuerte. Fuerte ese aplauso, claro que sí, cerca. Ahí está. Outra parte importante que estaba aquí nesta gala é a Escola Municipal de Teatro de Castro de Rei. Un aplauso moi fuertes e por aí está. Como maestro de ceremonias y desde Outeiro de Rei, David Méndez. Si esto vos gustou, contádexo aos vosos amigos. Se non vos gustou, contádexo todavía con máis énfasis. Mañá, ás 10:30, temos o primer Festival de Maxia e as mellores palabras de todos nós pa vos e decimos as siguientes, que sexades moi felices e que esa felicidade os dure o que dura unha hipoteca toda la vida. Gracias a todos por vir aquí.